Y entonces su mamá había salido a trabajar nuevamente. Pero él ya estaba en el TEC y entonces solicitó una beca. El TEC en aquel periodo, en aquel año, costaba el mes en el área, costaba 26,000 pesos mensuales el TEC en el nivel carrera superior. Y dijo que pues, su mamá no lo podría cubrir y entonces solicitó una beca, cosa por el estilo. Y entonces la escuela, como iba bien, le dijo que adelante, pero que el promedio que le iban a pedir era de 9 en la carrera, y un 9 en ingeniería es muy pesado, y que además tenía que estar como asistente de maestros en el campus. Y él dijo, pues no me quedaba de otra. Eso me lo platicó, porque después me dijo, maestro, yo sé que no saqué el 9, que me faltó un poco. Con una décima más hubiera yo llegado al 9. Dice, yo le quería pedir que si me podía, que usted puede dejarme un trabajo para que yo llegue a 9. Y lo hice, le dije, no, no tienes que hacer nada, simplemente en lugar de tener el 8 fracción, vas a tener 9 para que conserves tu beca. Ya había iniciado el siguiente semestre cuando me fue a buscar y me dijo que había entrado en un concurso de Banamex, creo que era de Banamex, sobre un ensayo sobre la importancia económica de la ingeniería en la economía. Yo le dije, pues es un tema interesante. Dice, échame la mano, tener ideas de de qué puedo hablar, etcétera. Entonces ya empezamos a platicar, se diseñó el esquema que iba a desarrollar, y a todo. Se afinó y él trabajó mucho. Y lo presentó en el concurso de Banamex. Terminó el semestre y me envía, creo que ni siquiera había terminado el semestre, me envió un correo porque ya no era mi alumno, ya había sido mi alumno. Y entonces me envió un correo y me dice, que, bueno, primero que estaba muy contento y me puso un texto donde la palabra más reveladora para mí, más, pues yo diría importante, decía, ganamos. Entonces, más abajo del texto decía, ¿se acuerda del concurso de Banamex? Dice, pues obtuve el primer lugar. Dice, y me van a apoyar para terminar mis estudios y además me voy un año a Harvard becado. Digo, uy, Marc, pues qué alegría, qué felicidad, me da mucho gusto. Pero sobre todo me dio mucho gusto porque se acordó que había yo, no quiero decir que importante, sino que le había apoyado con ciertas ideas, él las había desarrollado y le había ido muy, muy, muy bien. Bueno, nada más era un paréntesis, porque no sé por qué me acordé de repente de este chico y la verdad es que valió la pena, valió la pena. Bueno, a ver, tienen en pantalla el Power, ¿verdad, chicos? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen el que dice políticas económicas? ¿O el del calendario? Ver, vemos el calendario. Ya, listo. Ahora sí ya. Bueno, lo voy a hacer rapidísimo. Miren, esta presentación tiene 289 láminas. Evidentemente que pues, es muchísimo, ¿no? Sobre todo por las explicaciones. Pero voy a ver un esbozo general, y ahí vamos a ver la parte de macro que me interesa con ustedes, y los voy a preparar para cuando lleguemos a productividad. Recuerden que este fin de semana yo ya les envío su examen, ya lo tengo prácticamente listo y se los voy a enviar. Bueno, pero están pendientes porque yo creo que desde el viernes en la tarde o el más tardar el sábado ya lo tienen. Bueno, tienen una presentación donde vemos ahí cosas medias folclóricas,
Y vamos a ver la historia de este país rapidísimo, rapidísimo. México es un país con historia milenaria, lo menos 3.500 años de que se conocen de cultura en este territorio. Sin embargo, como país es un país joven. En la etapa moderna es un país joven. ¿Por qué? Porque después de la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan, más no la conquista, como se dice, para mí es la caída de Tenochtitlan, y este periodo colonial que va a ser desde que se consolida en el 1521, la caída de Tenochtitlan, pasarán algunos siglos, fíjense bien, siglos de dominación española, en el que después de nuestra lucha de independencia del 1810, que termina en 1821, México va a pasar por un periodo donde no sabe qué hacer con su libertad prácticamente. De hecho, cuando se consolida, México va a pasar después de su periodo de independencia, un periodo muy complejo, en el que inclusive va a perder la mitad del territorio nacional, 2 millones de kilómetros cuadrados con los Estados Unidos, cosa que no voy a entrar en detalles porque si no nunca voy a acabar. Y llegado el 1910, México no había terminado de resolver verdaderamente sus problemas y se da también una lucha revolucionaria. Pero yo estoy hablando del 1910, ya estoy hablando del siglo XX. Y México todavía no ha iniciado realmente su etapa moderna como la que conocemos. Y esa revolución termina en 1921. Bueno, esta revolución, por cierto, la más fotogénica de la historia, ni la rusa, ni la francesa, ninguna es tan fotogénica como la nuestra. Frenó muchas de las actividades económicas y provocando un estancamiento. De hecho, hubo regiones en México que ni siquiera la revolución se vio, como Yucatán, inclusive la Ciudad de México, Veracruz, como dice ahí, pero sí paró a la economía. Se vieron afectados la minería, la agricultura, la ganadería, muchas actividades, menos una. Una no fue dañada, que fue la industria del petróleo, que por entonces ya existía. Y si ustedes ven la cifra que dice en rojo, pasó de 65 millones en 1910 a 3.463 millones en 1921, que es cuando termina la Revolución Mexicana. Es la única actividad que no se tocó. Y luego te les platico rápido por qué. Lo he estado ilustrando con imágenes del ferrocarril de aquella época, la industria de aquella época. La vida del porfiriato dio tanto sobre todo al sector primario, la minería, la agricultura y la ganadería, verdadera condición de esclavismo, verdaderamente. Estas son fotografías de ese México que va a dar origen al México que hoy somos y que a veces se nos olvida. En México, la economía se fundamentaba esencialmente en unos latifundios gigantescos, decenas de miles de hectáreas tan grandes que un hacendado en Chihuahua, en una entrevista de un norteamericano que le hace un periodista, le dice que si él nació en Chihuahua, que si es de Chihuahua, y el terrateniente dice, no, sí, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. O sea, imagínense el tamaño de las propiedades. Entonces, la célula de producción, aunque había algo de industria, era las grandes haciendas, que se especializaban en haciendas enequeneras, maiceras, pulqueras y de todo tipo, azucareras, etcétera, etcétera. Es esa primera imagen que tienen arriba de los caporales vigilando la producción y el levantamiento de la cosecha
con gente que podríamos considerar al peón como un esclavo, casi como si estuviéramos en la época medieval del siervo y el señor feudal. No podían irse, estaban esclavizados en la hacienda, sobre todo por el manejo de las llamadas tiendas de raya, que se llamaban de raya, ahorita les platico, no les alcanzaba para vivir. Entonces iban, lo que necesitaban, iban a las tiendas donde les pagaban su salario, y como no tenían, no sabían escribir, a donde estaba su nombre, para llevar el registro contable de la hacienda, decían, bueno, no sabes leer, bueno, pon solamente una rayita. Por eso se llamaban tiendas de raya, porque para firmar, todos los campesinos que no sabían leer y escribir ponían una raya. Si ustedes observan las fotografías de la industria, es una industria muy básica. En el norte, yo estoy suponiendo que es una fundidora en el norte, talleres industriales con tecnología relativamente primitiva. Sin embargo, en la industria la guerra no provocó daños porque detrás de la producción estaba la distribución y los ferrocarriles habían sido tomados por todas las fracciones de villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas y de todo tipo que habían surgido durante la revolución. Por lo tanto, la industria se ve afectada no tanto por el daño a la industria, que no era gran cosa, pero sí sobre todo porque los ferrocarriles, que era lo que movía, porque Porfirio Díaz se encargó de tener una red ferroviaria para sacar todos los minerales del país, que era la parte esencial, y los granos que daba el sector primario. Esta es una fotografía de una reelección de Porfirio Díaz donde se está comprando el voto. Si ustedes ven, la señora que está aquí de sombrerito le está entregando un bolillo a la señora para que pase a dejar su voto y gane la democracia, que vota a favor de Porfirio Díaz, que estuvo alrededor de 30 y tantos años en la presidenta. Indio oaxaqueño, cuya mujer, menor como por 35 años, la señora Carmen Rubio, pues me lo occidentalizó, ¿no? Me lo vistió de traje y de sombrero y de bastón. Pero era un indio indígena, finalmente Porfirio Díaz. Héroe durante la invasión francesa, pero bueno, después termina siendo un presidente que, si bien es cierto, inauguró ciertas actividades industriales, tenía un país sumamente oprimido. Bueno, si ustedes ven, esta es una fotografía de trabajadores de la industria del azúcar, y vemos, esta es la industria que tenemos en 1921, siglo XX. Y si ustedes ven las condiciones, pues no podemos hablar de ISO 9000 ni nada por el estilo, o de condiciones de seguridad al trabajador. Están descalzos. Por eso digo que la Revolución Mexicana es la más fotogénica. Esta es una Alambiques industria también, donde ustedes observan, todos son prácticamente niños trabajando ahí. Si yo les dijera la cifra actual, hoy hay 3.400.000 niños que trabajan, no debiendo trabajar en el campo, en el taller, limpiando parabrisas, o en el comercio, en donde sea. Pero, o sea, quiero que entiendan el mundo anterior y vean el mundo actual y qué tanto ha cambiado. Y lo que veo es a muchos jovencitos trabajando en la fabricación de alcoholes en estas alambiques que veo ahí. Y además se den cuenta del tipo de industria que había, ¿no? Esta es una fotografía de una hacienda en el estado de Hidalgo. Yo estoy suponiendo que es el estado de Hidalgo. Vean cuántos trabajadores tenía la hacienda. O sea, aquí por cotorreo cualquiera diría, mira, aquí más o menos al centro está Felipe y su primo, ¿no? Son cientos y cientos, miles tal vez de trabajadores en una hacienda. Esa era la célula de la producción en el 1921. Bueno, aquí vemos una fotografía a la izquierda donde tengo hacendados, gente, los que hoy lo Obrador llamaría fifís, y tenemos una fotografía arriba de indios mayos
que eran sacados de sus regiones para ir a trabajar, como esclavos prácticamente. La fotografía de la izquierda abajo es como los ferrocarriles tomados por las huestes revolucionarias de cualquier partido se movían a través de ellos. La fotografía de la derecha es Porfirio Díaz, ya con bombín, ahí con muy bien vestidito, con la Margarita, bueno, su esposa Carmelita, perdón, Margarita Rubio, Romero Rubio, más bien dicho se llamaba, que no lo había occidentalizado, ¿no? Está bien. Porque no, Porfirio Díaz sí me andaba con un palillo en la boca y hasta que ya se le quitó la costumbrita y me lo civilizó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dejó de ser el indio oaxaqueño que era. Esta es una fotografía de Madero entrando a la Ciudad de México. Vean el vehículo. Después de terminada la revolución, un buen hombre, Madero, un excelente demócrata, tal vez ingenuo, muy ingenuo. Nunca hizo caso de las amenazas que podía tener de los traidores, pero bueno, él pertenecía a una clase más o menos media alta. Él no necesitaba ser revolucionario, pero era un hombre que creía en él. La fotografía de la derecha es de Zapata y de Villa en Palacio Nacional, donde cuando llegan a la Ciudad de México, Villa dice que quiere sentarse en la silla presidencial. Después le dice a Zapata que si se quiere sentar y le dice a Zapata que no, porque la idea de Zapata era tierra y libertad en el estado de Morelos. Lo demás le valía sombrilla. Aunque Zapata tenía excelentes ideólogos, eso debo reconocerlo. La fotografía de abajo es el presidente, en ese momento, Eulalio Guzmán, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí vemos igual a Villa y a Zapata con la mirada de indio desconfiado, que por cierto tenía sus gustos exquisitos, no era cualquier indígena, le gustaba lo bueno, de verdad, lo bueno. Cosa que bueno. Y a la derecha tenemos esas mujeres que nunca han recibido realmente un reconocimiento porque fueron fundamentales en la revolución. Cargaron con hijos, con pertrechos, con marido, con dolor, con dolores, con todo. Y yo nunca he visto ningún monumento a esas mujeres que ayudaron a construir el México que hoy somos. Y para mí eso es muy importante. Esas mujeres, como las que vemos aquí, pues no todas eran iguales. Ustedes ven la de adelante, trae fusil, sus cabelleras, sombrero, botas de cuero. Y las que están atrás están prácticamente descalzas. Pero ellas forjaron este país. Y los pueblos que no tienen memoria histórica están condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Bueno, me encantaría que el jefe de la carrera me viera a dar la clase. Decían, eso no tiene que ver con economía. Pues estás loco. Le diría una palabrota, pero no le diría nada. Pero bueno. Esta fotografía es muy icónica. Aquí me estoy recordando de mi familia. Ahorita les platico así muy rápidamente porque este pequeño que ven ahí, viéndonos de frente, reprochándonos, porque así lo veo yo, un poco diciendo, yo qué tengo que ver en esto, ¿no? Cargando su fusil, sus balas, su cobija, con una gorra que se encontró de algún muerto en el campo de batalla, viéndonos de frente, reclamándonos porque él tenía que ver con ese movimiento, igual que la niña. Ahora les platico brevemente la anécdota de la familia. Mi familia, mi bisabuelo, en el estado de Hidalgo, hacia el norte, tenía una hacienda que va a perder con la revolución y inclusive pierde la vida en la revolución. Y mi bisabuela, una mujer maravillosa, fundadora de todo lo que es parte de mi familia, le pide al general que porque va a tomar la hacienda y le dice que adelante, pero que solamente una cosa le pide: que respete a sus hijos, que eran 6, entre ellos mi abuela, era una niña, mi abuela entonces, que respete la vida de sus hijos, que tome lo que quiere, pero que respete la vida, porque en esos tiempos entraban a los poblados y se llevaban a hombres y mujeres jóvenes en lo que se llamaba la leva, el levantón. El general le concede a mi bisabuela eso y se viene a Pachuca y después se van caminando a Pachuca y después se vienen ya a la Ciudad de México a iniciar otra vez parte de lo que la familia va a hacer. Bueno, esos son estos niños que en ese periodo
se dieron. La revolución trajo muchas cosas, muchos cambios. Vean la fotografía de la izquierda, de la mujer despidiéndose de este federal, que es el ejército federal del gobierno, que va a ser derrocado, despidiéndose del marido, ¿no? La de la derecha es un individuo de una de las tantas fracciones, yo no sé si villista, zapatista, que está a punto de ser fusilado por este pelotón de 6 integrantes que le van a disparar, y hay un público atrás que está esperando ver cómo muere. Este hombre sabe que faltan unos segundos para que él esté muerto y no corre. Abre la camisola y les dice que le apunten ahí al pecho. ¿Es un loco o es un héroe? No lo sé. Yo creo que es la combinación de ambas cosas. Va a morir y está ahí parado. Es importantísimo entender esto, porque somos el resultado de todo eso. Abajo hay una fotografía de, aún en las peores condiciones, pues el mexicano es muy cantador y muy bailador. Bueno, ¿no lo estoy aburriendo? No, profe. No, profe. Bueno, ¿cuánta gente murió en la revolución? No sabemos. Se habla de muchas cifras, pero fueron muchos. Y muchos murieron para tener el país que hoy tenemos. Eso está por descontado. Bueno, Villa es un personaje muy, muy carismático. Está entre ser un asesino a ser un héroe nacional. Yo creo que es todo en su conjunto. Y hay gente, por eso la historia hay que verla no con ojos de, no sé cómo llamarlos, ¿no? Hay que verlo con los ojos de la realidad, ¿no? Villa fue un resultado de un periodo, simplemente. Bueno. La Revolución Mexicana, como les decía, no tocó la industria petrolera. Si ustedes ven la fotografía de un tractor, de una compañía inglesa o norteamericana, y abajo la refinería El Águila, creo que está en Tamaulipas, no recuerdo bien, creo que sí está en Tamaulipas. Esa era la industria que había terminado la revolución. Y ahora quiero que observen, esta industria estaba en manos de norteamericanos y de ingleses. Cuando termina la revolución, en 1921, el 97% estaba en manos 70 de norteamericanos y 27 de ingleses, y el resto de algún mexicano por ahí. Pero la producción pasó de 10 millones de barriles a 200 millones de barriles anuales. Bueno, para que tengan idea de la importancia que tiene esto, vean esto. En 1910 se producían 3.634.000 barriles anuales. Eso es nada hoy. Pero ojo, equivalían al 1.11% de todo el petróleo del mundo. Y cuando termina la revolución, vean el cuadro de abajo, 1921, se producen 193 millones de barriles de petróleo, pero equivalían a casi el 26% de todo el petróleo del mundo. En 1921, el 90 y tantos por ciento, 95, 96% de todo el petróleo que se usaba en el mundo salía de Estados Unidos y de México. El resto era del resto, Rusia, algunos otros países, pero fíjense bien, Estados Unidos producía el 62, México el 66, México el 26, Rusia solamente sacaban el 3.8 y los demás países el 5. En 1921, México era el gran segundo productor de petróleo mundial, junto con los Estados Unidos. Y vamos a estar ligados a esa economía y hay que entender ese fenómeno. Bueno, lo voy a estar rapidísimo. ¿Por qué no le hicimos nada a la industria petrolera? Por 2 razones. Porque las armas las vendían los norteamericanos a todas las fracciones de la Revolución Mexicana, a todos. A los federales, a los villistas, zapatistas, obregonistas, carrancistas, a todos. ¿Cómo vas a tocar los intereses de quien te vende las armas? Por eso no se tocó la industria petrolera. Y segundo, porque cuando triunfara la Revolución Mexicana, que en este caso fue Venustiano Carranza,
Venustiano Carranza era un gobernador en el periodo de Porfirio Díaz en el norte del país. O sea, el primer gran, llamémosle, triunfador de todo esto, va a ser Venustiano Carranza, que era un gobernador en el periodo de Porfirio Díaz. Por lo tanto, se requería de un reconocimiento internacional, sobre todo de los Estados Unidos, y no puedes tocar los intereses de los Estados Unidos. Por eso no se tocó la industria petrolera. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ay, profe, tengo una duda. Dime. Cuando usted dice que no se tocó la industria petrolera, se refiere más que nada como que no se quiso competir con Estados Unidos precisamente por eso de las armas. No se tocó en el sentido de que se dañara la industria petrolera. O sea, ningún villista, zapatista, obregonista, ninguno entraba donde estaban las instalaciones de producción de petróleo. El petróleo seguía saliendo y produciéndose. Eso no se tocaba, por una sencilla razón. Los tocamos, vienen, nos invaden, y ya habíamos perdido la mitad del territorio, vienen y nos quitan el resto. Así de fácil. Ah, ya, ok, sí, ya entendí. Gracias. Así de fácil, ¿no? Esta es una fotografía de la entrada de zapatistas en el 1919, más o menos, preciosa, en blanco y negro, claro oscuro, donde si ustedes observan, se ve un maravilloso movimiento, ¿no? El mover de la bandera, el polvo que se levanta, el movimiento de los caballos. No se ve ningún personaje, solamente se ven sombras, pero desde el punto de vista estético, es una belleza de fotografía. Pero eso es porque me gusta mucho la fotografía. Terminada la Revolución Mexicana, ustedes observan al fondo, se ve lo que conocemos hoy como el Monumento a la Revolución, que iba a ser el palacio, o a ver, denme un segundo, está sonando mi teléfono, denme un segundo. Ya saben, números desconocidos por todos lados. Bueno, iba a ser el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, pero pues se nos acabó el presupuesto, se vendió la parte que estaba a los costados, se quedó lo del medio, le echaron cemento y dijeron, bueno, pues el Monumento a la Revolución va. Bueno, este es el México terminando la Revolución Mexicana. Cuando Humboldt viene a México y dice la ciudad de los palacios, pues si ustedes observan, todos los edificios están afrancesados, porque durante el periodo de Porfirio Díaz, la influencia de la construcción francesa, italiana, francesa, pero sobre todo francesa, era manifiesto. Vean la limpieza y la belleza que tenía la Ciudad de México en ese momento que ha terminado la Revolución Mexicana. Está que se llama El Caballito, que es una obra de Tolsá. Esa estatua en bronce es de un solo vaciado, solamente hay 3 en el mundo. 3 en el mundo. Creo que 2 están en Italia y esta que está en México, de Tolsá, que era un arquitecto español, donde está Carlos IV, que era un emperador español, un imbécil, pero pues eso es lo de menos, lo que vale es la estatua, ¿no? Que llamamos El Caballito, que hoy está afuera del Palacio de Minería y que es una belleza, la Plaza Tolsá, donde está el museo más importante de pintura de México, que es el MUNAL. Ojalá lo conozcan y lo visiten siempre. Bueno, este es el México terminado la Revolución. Vean el Zócalo con plantas, los ferrocarriles, los transportes. Para que tengan idea, esa fotografía, faltaban 27 años para que yo naciera. ¡Wow! O sea, todo lo que les voy a platicar casi lo he vivido. Pero por eso es interesante. Bueno, si ustedes observan esta fotografía de 1926, el Palacio Nacional nada más tiene la planta baja y un primer piso. Hoy el Palacio Nacional tiene la planta baja y 2 pisos. Pero quiero que vean la fotografía de la izquierda arriba. La Ciudad de México no eran más que alrededor de 5 kilómetros, porque en aquella época, Xochimilco, Tlalpan, San Ángel, Milpalta, y todo lo que hoy conocemos como las alcaldías, no pertenecían al Distrito Federal, a la Ciudad de México, eran del Estado de México. Después, con el crecimiento, se van a anexar, el Estado de México los pierde,
Y hoy el Distrito Federal, la Ciudad de México, tiene sus 16 alcaldías y su centro, que es el Zócalo. Pero vean, allá, ahora si me preguntan si viven por ahí, por estos cerros que vemos allá al fondo, sí, y pasando los cerros también, que es donde está Chalco y todo lo demás. Y todo es una ciudad metropolitana con más de 22 millones de gentes, ¿no? Algo así como la tercera ciudad más grande del mundo. Bueno. Voy a brincar rapidísimo. Antes de iniciar nuestro proceso de industrialización, que es la parte que más me interesa con ustedes, bien, en México de 1910 a 1921 está la revolución. ¿Pero qué creen? En el mundo hay una guerra mundial del 14 al 18. El mundo en guerra, México en guerra. Luego viene la crisis de los años 20 y 30, una crisis económica financiera que va a impactar al mundo, incluyendo, claro, México. El desempleo, la Europa se derrumba. México en ese periodo tiene la guerra cristera, fenómeno muy interesante y muy actual, ¿eh? Muy actual. Ahorita en México se vinieron a reunir las extremas derechas y su grito era ¡Viva Cristo Rey! Ay, híjole, man, cuando yo oigo eso, y miren que yo soy católico y religioso, pero yo cuando un individuo, hablando de política, sale con que viva Cristo Rey, híjole, es como para ponerse a temblar. De verdad, ¿eh? Aguas con esos cuates, porque revuelven lo que es la religión con la vida económica. No han escuchado la frasecita de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero son peligrosísimos, ¿eh? Peligrosísimos. Bueno, México en 1936, escuchen, 36, allá faltan una década y pedacito para que yo nazca, ¿eh? Se hace la expropiación del petróleo en México. Cárdenas, Lázaro, encuentra el momento exacto para nacionalizar el petróleo. El mundo está a punto de entrar en guerra. Estados Unidos requiere que México apoye en ese sentido, sobre todo por combustibles, petróleo. Éramos los grandes productores de petróleo del mundo. Y durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial es que México va a iniciar su proyecto de industrialización. Échenle ojo. ¿Cuánto costó la guerra? Bueno, en vidas, 55 millones de muertos. 55 millones de muertos. ¿Quiénes más? Los rusos. 29 millones de rusos muertos. Más que la población de México de aquellos años. No les vengan a platicar los rusos qué es guerra, porque en la primera y en la segunda se las vieron muy difíciles. Y ahora, no quiero hablar de política, pero bueno, podríamos hablar en un momento dado, si quieren. Bueno, pero lo interesante de esto es que esa guerra tuvo un gran triunfador, los Estados Unidos. Estados Unidos fue el triunfador de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, aunque no se haya dado en su territorio realmente. Y su Producto Interno Bruto, su producción, casi se duplicó de 1938 al 45, cuando en el resto del mundo hubo problemas de mantener el crecimiento, y además ese crecimiento era orientado a la guerra. Bueno, México se va a enganchar a la economía norteamericana y va a obtener enormes beneficios de ello. Bueno, si lo vemos en gráfica, vean ahí el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos desde el 38 al 45. Pues aquí, en esta gráfica yo veo quién es el ganador. Él fue el que creció y nosotros nos vamos a enganchar a eso. Esta es una fotografía de Frankfurt después de los bombardeos. ¿Por qué la puse? Porque Europa va a quedar destruida, y va a ser uno de los grandes negocios de los Estados Unidos, como lo que está pasando ahorita en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Quién la está pagando? Los europeos. Estados Unidos no, se está aprovechando de ello. Y son tan abusados los europeos que no pueden verlo, que se están volviendo a ver la cara y no pueden verlo.
Les venden el gas 40% más caro. Cuando Rusia financió a partir de un gas barato y petróleo barato el crecimiento de Europa de las últimas 2 décadas. De verdad, como para darles un tiro. Pero bueno, en fin. Cuando termina la guerra, hay que reconstruir el mundo. Y Estados Unidos necesita mercados, vivos con lo que estoy diciendo, mercados. Y va a meterle de aquella época 100,000 millones de dólares, de aquella época que eran un montón, para que en 3 años, del 48 al 51, el denominado Plan Marshall, se empiece a reconstruir Europa. Y de hecho, quienes más reciben, incluyendo la Alemania occidental que había quedado destruida, recibe una parte muy importante. Aquí el único país que no entró europeo, que no entró en la reconstrucción, fue España, porque apoyaba, qué curiosa, sí apoyan a la Alemania, que había quedado en manos de Norteamérica, no a la Alemania, que va a quedar en manos de Rusia, y se apoya a todos, incluyendo a Italia, que también era parte del eje de nazi junto con Japón. El único que no recibe ayudas es España, porque Franco había apoyado a Hitler. Por eso España va a quedar tan retrasada durante muchas décadas. A ver, con todo esto que estoy diciendo, ¿creen ustedes que es importante la historia o no? Sí, bastante. Claro. Por lo tanto, México, como muchos otros países, que necesita recuperarse de la guerra, alcanzar el crecimiento y el desarrollo e iniciar un modelo basado en la industrialización. Bueno, ese mundo destruido, Japón, Asia, es el gran negocio para las inversiones extranjeras. En fin, bueno, voy a ir rápido, América necesita y México necesita iniciar un proyecto. Me voy a brincar todo el repaso de macroeconomía porque si no, no me va a dar tiempo de cómo están los agregados. Todo esto se los hubiera tenido que integrar en macro, pero se los voy a explicar con, bueno, déjenme ponérselo rápidamente. Este es el proceso que se conoce como de producción. Y aquí hay muchos conceptos que vamos a utilizar, como el consumo privado, el consumo del gobierno, la inversión, las importaciones, exportaciones, todos esos conceptos que debí haberles enseñado, los voy a enseñar con políticas económicas. Ahí los vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, este es el proceso de producción, que le sigue un proceso de distribución, ya que se generó la riqueza, cómo se distribuye, y luego cómo se genera. Todo está mal colocado, lo tengo que mover. Bueno, saben lo de menos. El proceso de acumulación de la economía y el proceso de financiamiento. Pero eso no me interesa. Van a ser ingenieros industriales y no van a ser economistas. Bueno. Si ven la fotografía, vean los trabajadores en Pemex, lo que va a ser Petróleos Mexicanos. Vean los equipos, vean el tipo de industria, vean el tipo de maquinaria que teníamos en el campo. Era una industria muy básica, enormemente básica. Ahora, cuando termina la revolución, los que van a ser gobernantes de este país son esencialmente militares, que van a ser Calles, Obregón, Lázaro Cárdenas, son generales derivados de la Revolución Mexicana. Bueno, pero debo reconocer que entre ellos, uno con una enorme visión, que fue Lázaro Cárdenas, va a expropiar el petróleo y va a dar lugar a una inicial independencia económica del país, entrecomillada, pero al final independencia, y expropia el petróleo en México. Y la gente lo apoya como no tienen idea. ¿Ustedes ven la fotografía de abajo? La gente llevó lo que tenía para empezar a pagar la expropiación a las compañías norteamericanas e inglesas. Llevaban su cochinito, llevaban su reloj,
sus anillos de boda, algunas pertenencias, pero el pueblo, el Zócalo es del pueblo. Por eso nunca se paró Fox ni Calderón ahí, porque ahí es pueblo. Ahora, vean esa frase de Lázaro Cárdenas. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Frase que no hace mucho se repitió cuando la reforma energética, donde fueron catalogados quienes votaron a favor de las empresas extranjeras, como Iberdrola, OHL, etcétera, etcétera, como traidores a la patria. No lo dijo, ni lo dijo AMLO, ni lo digo yo. Lo dijo un hombre que expropió esa industria y que ahorita vamos a analizar qué está pasando con ella. Van a ver qué interesante. Como traidores aquellos que entregaban los recursos naturales. No me da tiempo de ponerles videos, pero esta cosa es bien interesante. La única manera de entender el hoy es revisando el pasado. Y la única manera de construir el mañana es entendiendo este presente. Pero vamos viendo. Bueno, y llegan los años 40. Y aquí ya faltan unos poquitos años para que yo nazca. Fíjense bien, yo dije que este país tiene 3.500 años. Bueno, pero de historia moderna, y sobre todo económica, es a partir de 1940. En estos años, después de terminada la guerra, y de que México había aprovechado su engancharse a la economía norteamericana como gran proveedor de la guerra, se fijó un objetivo, el desarrollo económico, que consiste fundamentalmente en el bienestar material de la población. Ese es el gran objetivo, basado en la industrialización y apoyado por el sector primario. Para lograrlo, necesitas generar riqueza. Bueno, esa generación de riqueza es lo que se conoce como crecimiento económico. Si hay producción, si hay riqueza que repartir, puede haber desarrollo. Porque con el crecimiento económico, las oportunidades de la gente, quien sea, empresarios, trabajadores, obreros, profesionistas, todos, hay oportunidad. Si no generas riqueza, ¿qué repartes? Ese era el proyecto, 1940. Alcanzar el desarrollo apoyados en la estrategia del crecimiento basados en la industrialización. 1940. Y este crecimiento industrial debería servir como una especie de motor que por sí mismo impulsara el crecimiento. Bueno, ¿y qué buscábamos con ello? Reducir el desempleo, elevar la productividad, complementar la falta de inversiones, equilibrar la balanza comercial, aumentar la producción y diversificar la industria. Ya nos acabamos, vamos a avanzar otro poquito. Ahora, ¿por qué se justificó la industrialización? Escuchen lo que les voy a decir. Y es más, les voy a platicar una anécdota. Pero ojalá que lo guarden. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que la circunstancia te obliga. Repito, el individuo, la nación, la empresa, nunca sabemos de lo que somos capaces hasta que la circunstancia nos obliga. Y les voy a platicar una anécdota tonta, simpática tal vez, pero muy reveladora de lo que estoy diciendo. Cuando estaba yo en tercero de primaria, fuimos a un balneario que nos llevaron de la escuela. Y entonces, pues estábamos chacolateando ahí en las albercas, etcétera. Pero uno de los compañeros no se quería meter porque decía que no sabía nadar. Y le dijimos que no estaba hondo, que no se iba a hundir. Entonces, como no quería, pues lo convencimos a la fuerza de meterse. Y entonces lo atrapamos, lo cargamos y agarramos y lo aventamos entre todos, a la 1, a las 2 y a las 3, a la alberca. Y él, en una desesperación por haber caído a la alberca, como sea, nadó en el peor de los estilos y que no lo necesitaba porque con pararse era suficiente, pero él no lo sabía y nadó
el que no sabía nadar, nadó, aunque fuera como fuera, aunque fuera ese par de metros que los separaban de la orilla. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que la circunstancia lo obliga. Pregunto, ¿se entendió? Sí, profe. No se les olvide, ¿eh? Y eso es para cuando tengan hijos, cuando vayan a un empleo, van a ver de que lo que van a ser capaces cuando la circunstancia los va a obligar. Bueno, ¿por qué nos obligaron a industrializar? Primero, porque el mundo estaba en guerra. México había expropiado su petróleo y necesitaba crecer. Necesitaba producir lo que antes compraba afuera y ya no había, porque había un mundo que estaba en guerra y la oferta de bienes industriales como motores o lo que fuera, no los había. No se los podíamos comprar ni a Japón, ni a Italia, ni a Alemania, ni a nadie. No había. Había que fabricarlos nosotros. Los precios de lo que nosotros vendíamos se habían venido para abajo. Y los pocos productos industrializados, motores y maquinaria, estaban carísimos y escasos. México estaba iniciando un proceso de crecimiento de su población y necesitaba ser una fuente de empleo. Y la industrialización la toma el Estado como el gran rector de la economía, que es como debe ser, no el que produce, pero sí el que ordena y orienta el crecimiento económico. Porque cuando hay una crisis, no son los privados quienes nos sacan, los que nos sacan de las crisis son los gobiernos. Por eso debe ser el rector de la economía. Bueno. ¿En qué consistía ese proyecto retroalimentador de la industria en México? Se van a apoyar, sobre todo porque nace Nacional Financiera, sectores de industria ligera, básica, alimentaria, minería, textil, calzado, petróleo, vidrio, papel, cartón, industrias básicas. Ahí se les va a meter dinero, apoyo del gobierno, porque México estaba exportando por la guerra y la reconstrucción europea, y entonces tiene los recursos para apoyar y empezar a incentivar el crecimiento de estos sectores. Pero resulta que estos sectores se proveen de otros sectores. Por ejemplo, la industria alimentaria que hace conservas, lata de atún, refresco, conservas de alimentos, pues necesita de la agricultura y de la ganadería. Si no, ¿cómo vas a fabricar la lata de atún si no haces pesca? Pero por ejemplo la agricultura necesita fertilizantes. Pero es que los fabrica, pues la industria química, aunque fuera primitiva, el transporte. Y la minería requiere de explosivos y de equipos y de cierto equipo para mover todo el material. Y el textil requiere del algodón, de la cría del borrego o de otras, y además los tintes, las anilinas, para el entintado de la industria textil. Igual el calzado requiere de la ganadería, el cuero, la piel, y necesita del hule que genera la industria química. Eso significa que estas industrias de arriba, la industria ligera, de 1940 al 60, se les va a impulsar, y ellas a su vez van a impulsar a las industrias proveedoras. Pregunto, ¿se está entendiendo? Chicos. Sí, profe. Sí. Bueno, déjenme ver cuánto nos queda. Poquito, pero a ver. 5 minutos. Avanzo otras 2 láminas. Bueno, si ustedes ven esas fotografías, el de arriba es un general, que era Calles. El de abajo es el primer presidente civil, que va a ser un abogado, que va a ser Miguel Alemán Valdés. Un bandido de aquellos, pero ni modo. Va a ser el origen del PRI, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero del 40 al 46 es Ávila Camacho, todavía un hijo de la revolución. Antes, Calles había hecho todo el andamiaje institucional del país, eso hay que reconocerlo. Calles va a generar el andamiaje institucional del país, que es muy importante. Y después Miguel Alemán pues va a seguir con todo este proyecto de la industrialización y va a generar un México muy boyante que vamos a empezar a ver poco a poco.
Los sectores que se apoyaron, si ustedes ven las fotografías que son de la época, pues son industrias, diríamos, ya más, poquito más desarrolladas, pero siguen teniendo una tecnología para su tiempo relativamente que podríamos llamar básica. Sigue siendo una industria básica. Bueno, se va a dar mucha atención sobre todo al campo con la construcción tanto de caminos como de obras hidráulicas, que son fundamentales. Se va a hacer un inicial impulso a la escuela, sobre todo de tipo rural. El campesino era analfabeto. Entonces, va a haber un impulso muy fuerte a esto, porque además por una población que está creciendo rapidísimamente. Bueno, este modelo sustitutivo de importaciones, que así se va a llamar, se fundamentaba en que México, al no poder importar, tenía que producirlo internamente, como pudiera, ¿eh? Como pudiera. Al no poderlo comprar afuera, México se empieza a industrializar, aunque sea solamente en la industria ligera. Bueno, todo esto lo voy a ir brincando. ¿Qué se producía? Lo que vemos allí, zapatos, herramientas, muebles de madera, utensilios de cocina, ropa, calzado, lámparas, industria básica. Y eso va a ser el gran motor de impulso de la economía inicial de la industrialización mexicana. ¿Y por qué era factible en este momento? Pues porque esas industrias no requieren de tecnología sofisticada. México ya los había producido, eran actividades empleadoras de mucha mano de obra, los artículos eran de consumo masivo, no se requería importar materias primas y constantemente había que renovarlos con su poca durabilidad, pues como un vaso, la ropa, el calzado, etcétera, etcétera. Bueno, doy de baja y ahorita vuelvo a entrar, chicos. ¿Tienen en pantalla el Power?
Sí, profe. ¿Chicos? Ah, ok. Bueno. Voy a poner rápidamente un pedacito nada más de video de eso que les estoy diciendo. A ver si lo tengo. Ay, creo que no. Bueno, lo tengo. Déjenme ver. No. A ver. Déjenme ponerlo. Lo tengo. Ay, ¿cómo se llamó? Ay. A ver, espérenme un segundo. Ay, eso del orden. A ver, lo he hecho andar. Nada más dejen ponerlo en pantalla. ¿Ya apareció, chicos? Ya, profe. Pero no se escucha. Sí, pero ajá, déjenme ver. Producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que Ya se estaban en escuchó, guerra. ¿verdad? Es decir, Ya, profe. Ok, va, ya. la primera etapa, que parte de 1940 y llega a los primeros años de la década de los 50, se caracterizó por el crecimiento industrial y por el aumento en la producción de mercancías que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamentos originó una gran demanda de productos que fue satisfecha con las mercancías mexicanas. Asimismo, la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Es decir, se desarrolló la política de sustitución de importaciones en 29. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza,
alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. Es decir, se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo que no necesita gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, con una política proteccionista de elevados impuestos a los productos importados. De igual forma, dichos gobiernos apoyaron la industrialización con la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Sin embargo, este crecimiento industrial no hubiera sido posible sin los recursos aportados por el sector agrícola. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, lo que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta condición un atractivo para los inversionistas. Por otra parte, la industria obtuvo materias primas baratas como por ejemplo el algodón para la industria textil. Finalmente, la venta de los productos agrícolas en el extranjero permitió captar recursos que fueron transferidos a la industria para comprar materias primas y maquinaria. Este crecimiento de la producción agrícola se dio sobre todo en el sector comercial, cuya producción se orientó a la industria y al mercado mundial, descuidándose el sector campesino tradicional de la agricultura. A ver, hasta ahí. A ver, entonces, déjenme permitir entrar y yo tengo ese video momentáneamente y nos regresamos a nuestra presentación. Bueno, todo esto que les platiqué, más que sigan entrando, denme un segundo. ¿Está en pantalla el Power? Sí, profe. ¿Está entrando ya? Sí, profe. Ok, bueno. Exactamente lo que les platiqué es lo que teníamos. Esta industria ligera no es tecnológicamente sofisticada, México ya lo sabía hacer, generaban mucho empleo, artículos de consumo masivo, vidrios, zapatos, etcétera, etcétera, y eso permitió un crecimiento. Bueno, ¿qué tan importante fue ese crecimiento? Bueno, aquí están las cifras desde 1940 hasta 1960. La segunda columna es lo que se conoce como el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios producidos en una economía en miles de millones de pesos del año 2003. O sea, a base 2003. Bueno, vean que la población pasó de 19.6 millones a casi 35 millones. O sea que en estos transcurso de estos 20 años, la población de México creció, pero en serio. Pero ahora veamos las cifras en rojo, que se llama tasa de crecimiento medio anual. Vean cifras del 8, 9, 3, 6, 4, una devaluación en el 53, pero después crecimos al 10.30. En promedio, crecimos al 6.4. Es decir, cada año había 6.4 más empresas, 6.4 más carreteras, 6.4 más hospitales, o sea, en promedio la economía creció. ¿Por qué creció? Vean, el del 40 al 45 está la guerra, y luego está la guerra de Corea, la reconstrucción europea, pues vendíamos como fanáticos. México tiene un crecimiento impresionante. Y no solo eso, crece su demanda, que es el consumo de las familias, que es el consumo privado, de todas las familias, ricos y pobres, de todos. Y crece más al 6.7 que la propia oferta. O sea, crece más la demanda que la oferta. Yo ya les expliqué que mientras haya demanda va a haber oferta. Y para que la pueda haber, tiene que haber inversión. Pues es ese 9% que crece la formación bruta de capital. Estas son las nuevas inversiones que entran a la producción. Tractores, camiones, puentes, presas hidroeléctricas. O sea, un periodo. Si ustedes les preguntan si sus abuelos son de estos años,
les van a platicar que en ese momento del país, el que quería trabajar encontraba chamba, encontraba trabajo. Y el salario, no digo que sobrara, pero más o menos alcanzaba. De hecho, la mujer estaba muy poco incorporada a los procesos de trabajo formal. Y para que tengan una idea, cuando yo hago mi vocacional en los mediados finales de los 60, en Boca había 2 mujeres. Ok, era de físico matemático, pero había 2 y se fue una. O sea, para nombrar a la reina de la primavera, pues, no había problema. Era él o el compañero ese raro que había en el grupo, ¿no? No había más que eso. No había más. Una sola mujer. Impresionante. Impresionante. Bueno, crece la economía mexicana espectacularmente. ¿Derivado de qué? De estar ligados a la economía norteamericana, de estar el mundo en guerra, de la necesidad de producir lo que ya no podíamos comprar afuera, de un Estado impulsor a través de Nacional Financiera para impulsar sectores industriales. México exportaba y con esos dólares, México, después de que termina la guerra, empieza a importar maquinaria para apoyar el crecimiento industrial. ¡Wow! Ahí va. Nada más que una cosa debemos tener siempre en cuenta. El hecho de que hoy estemos bien no garantiza que mañana sigamos si no hacemos lo correspondiente. De hecho, todavía cuando la guerra en el sureste del Pacífico, por ejemplo, como la guerra de Corea y todo eso, México exporta todavía igual muchísimo. Y sobre todo con la reconstrucción. El mundo europeo no se reconstruyó de la noche a la mañana. Igual que el mundo asiático. Y los Estados Unidos eran la potencia mundial. Y México pegado a ellos, pues ahí vamos detrás. Bueno, y otra cosa. Ya a partir de los finales de los 50, aún desde antes, de mediados de los 50, empieza a llegar inversión extranjera a México. ¿Por qué? Pues porque ya les dije que el gran triunfador fueron los Estados Unidos y necesitaban meter sus capitales en el mundo. Y México estaba pegado. Bueno, ¿qué resultó de todo esto? Pues que México diversifica todas sus actividades industriales y genera un crecimiento tan espectacular que va a provocar altas ganancias, gigantescas ganancias, que van a permitir cierto crecimiento en las inversiones, pero para lograrlo se instrumentó una política de transferir ingresos de los sectores primarios a los industriales y comerciales. Es decir, tomaron al sector primario, que era agricultura, silvicultura, caza, pesca, petróleo, industria extractiva minera, etcétera, etcétera, como una especie de gran vaca al que todo el mundo, toda la industria se pegó como una ubre ahí pegados a la gran abastecedor que era el sector primario. Y evidentemente se abandonó una parte muy importante del campo mexicano, que era el de autosubsistencia, y se va a empezar a generar una concentración del ingreso y por lo tanto va a iniciarse un proceso de pobreza en una población importante de la población. ¿En qué consistía esa política de transferir? Si ustedes ven las fotos de arriba, vamos viendo qué son: algodón, trigo, café, maíz, metales, pesca, madera, jitomate, azúcar, ganado, derivados como la leche. ¿Por qué se llama sector primario? Pues porque de ahí sale todo. La industria solo transforma, pero el gran abastecedor es el sector primario. Y entonces el gobierno instauró una política que se llamó de precios de garantía, que más de ser de garantía, era controlar los precios de estos productos para que las industrias, todas, recibieran durante estos 20 años, del 40 al 60, productos cada mes más a la baja en términos reales. Les pregunto, si ustedes son dueños de una empresa
y su materia prima cada vez les cuesta más barata, ¿qué le pasa a sus ganancias, chavos? Se incrementan. Claro, porque te están subsidiando, porque el gobierno, con tal de hacer crecer la industria, empieza a sacrificar al sector primario. Grave error. Vamos a ir juntando los errores para entender el México de hoy. Grave error haber abandonado a una parte muy importante del campo y de la ganadería. ¿Por qué? Porque México importa más de 30 millones de toneladas de granos. Así de fácil. Bueno, para trabajar en la industria, también el sector rural va a generar un fenómeno de migración de mano de obra abundante y barata a la industria. Muy bien. Oye, ¿y quién está exportando aquí? Pues el sector primario, petróleo, minerales, productos del campo, industrializados muy pocos. Todavía no somos competitivos industrialmente. Entonces quien exporta es el sector primario, sí. Y como decía el video, y las divisas, los dólares, se canalizaban a la industria para que importara materias primas y tecnología. Es decir, el sector industrial va a chupar del sector primario, porque la política del gobierno fue esa, para que la industria pudiera desarrollarse. Ok, está bien, pero no la abandones, porque la vas a pagar tarde que temprano. Y hoy México no es autosuficiente alimentario. ¿De dónde proviene esto? Pues desde entonces. Por lo tanto, con costos a la baja, pues los sectores industriales, sobre todo, y de servicios, tuvieron altas ganancias. Pero recuerden que el gran objetivo era el desarrollo, bienestar material de la población. Y condición necesaria el crecimiento. Sí, pero el objetivo era tener un país más igualitario. Y ahí se les olvidó. Grave error. Todo 20 años de un enorme crecimiento fue factible porque hubo una expansión agrícola impresionante. Y la industria mexicana la protegían con tasas aduaneras para que no llegaran importaciones, y el mercado era para los industriales mexicanos por el proteccionismo que se daba. México empieza a atraer capitales externos y empieza a surgir otra cosa más, el turismo, que va a ser, pues, en los Estados Unidos siguen siendo una fuente de turismo impresionante hacia México. Entonces, la entrada de divisas por turismo, el proteccionismo, las buenas exportaciones mexicanas, pues este país va boyante hacia arriba, pero no está distribuyendo como debe. Y eso se paga tarde o temprano. Pregunto, ¿se está entendiendo, chicos? Sí, profe. Ok. Y luego llegamos a los años después de los 60, del 60 al 71. Recuerden, ya estamos recibiendo muchas divisas, está entrando buenos dólares a México, acentúa su política proteccionista y ahora empieza a llegar la inversión extranjera de manera muy fuerte, lo cual es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero vamos viendo los matices de esta inversión. Esta industria ya no va a ser ligera, ahí como dice en rojo, es industria pesada. Y México crece en sus exportaciones de manera impresionante y firmamos tratados comerciales con un montón de países, con un montón de europeos, griegos y por todos lados. De hecho, a la fecha México es uno de los países con más tratados comerciales con el mundo. ¿Y qué resultó de esto? ¿Qué sectores van a empezar a aparecer? ¿Industria ligera? Sí, pero empieza a aparecer otra que es industria pesada. Automotriz, química, petroquímica, fertilizantes, más avanzada la cementera, siderúrgica, construcción de barcos, metal mecánica, electrónica. Caray. Estos sectores ya no se parecen a fabricar textiles, ni zapatos, ni lámparas, ni herramientas sencillas. No.
Estas son empresas grandes, grandes, que son, sobre todo, financiadas con mucho capital extranjero, pero todavía la ley de inversiones extranjeras hacía entrar al capital nacional, porque la ley decía que debe haber participación nacional. Y esta industria pesada tiene características muy especiales, pero primero vamos a ver los resultados. Ahora vamos a ver del 60 al 71. Vean la tasa de crecimiento, 6.3, 6.39, otra vez 6.4 por decir de alguna manera. Eso significa que de 1940 a 1971, al menos, México crece a tasas de más del 6. En ese momento en el mundo, ¿cómo creen que nos llamaron? El milagro mexicano, el ejemplo a seguir, el hermano mayor de América, junto con Argentina, pero sobre todo el mexicano. Había otros dos milagros, la reconstrucción alemana y el surgimiento de la economía judía israelita. Pero México, sobre todo México, era el ejemplo a seguir del mundo del crecimiento económico. ¡Wow! En ese periodo yo ya trabajaba para el gobierno. A mediados de los 60 entro. Y el salario mínimo alcanzaba para sostener una familia. Hoy, eso es imposible. Pero alcanzaba. Pregúntenle a sus abuelos. Aunque les platiquen las mismas historias una y otra vez, pregúntenles, ¿qué negocios había cuando tú eras joven, abuelo? Y van a ver que les va a decir herrerías, carpinterías y un montón de empresas que surgían por todos lados, negocios, mercados. Un país con un crecimiento tan espectacular, que nunca lo volveremos a ver. El crecimiento del 40 a 70 es espectacular. Y lo propiciaron condiciones del mundo. La cercanía a Estados Unidos, la reconstrucción europea, etcétera, etcétera. Pero aquí más adelante vamos a platicar uno de los gravísimos errores que cometimos. Porque este México de hoy no se explica por hace 4 años, se explica por muchos años atrás. Pero bueno, crece el PIB al 6.39. Las importaciones empiezan a crecer al 4.2, pero vean las exportaciones, es el último renglón, 7.4. Crece más lo que exportamos que lo que importamos. Balanza comercial positiva. La formación bruta, que son las inversiones, crecen casi al 8, ya no al 9, pero sí al 8. Y el consumo crece, 6 el privado y 9 el consumo público. Hay demanda, hay oferta, no tiene pierde. Hay crecimiento económico. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Cometimos un gravísimo error. No distribuimos. Hicimos fábrica de pobres, que van acompañados de bajos niveles educativos, en sus actividades con tecnologías muy obsoletas, con baja productividad, desempleo, subempleo, inseguridad en el trabajo, una población todavía del campo muy abandonada. No hay distribución de la riqueza. Y al no haber distribución de la riqueza, generas un mercado que se estrecha, se contrae, porque la gente, aunque quiera, no puede comprar. Aunque se haya generado riqueza, no se distribuyó. El principal error de toda esta política fue no haber distribuido y sí generar una fábrica de ricos impresionantes. ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. a ver, antes de entrar a la siguiente lámina, ahora los voy a poner como médicos. Todos son médicos. Y entra un paciente a su consultorio. A ver, reina. Si hay una reina, no. No, mejor, a ver, Vero. Vero Aponte. ¿Andas por ahí, hija? Sí, profe. Acaba de entrar un par de personas. Una está ayudando a la otra a caminar. Se ve inmediatamente que es la que está enferma. Se le ve en el semblante, etcétera, etcétera. Tú como médico
primero vas a hacer un cuestionamiento. ¿Qué pasa? Pues fíjese que hace 2 días, pues comió mi mamá comió en la calle, se comió unos tacos en algún puesto, y se empezó, pues esa noche ya se empezó a sentir mal desde entonces, y ya después le vinieron fiebre, le vino diarrea, mucho vómito. Muy bien. Ya te están dando un panorama. Mides lo que se conoce como signos vitales, que son su presión, la pesa, saber en cuánto está pesando, su estatura, para saber si ha perdido o no mucho peso. Y uno de los signos que empiezas a revisar, por todo lo que te dijeron de que había tenido fiebre, es medir la temperatura. Cuando le mides la temperatura, resulta que tiene 39.8 en ese momento. Ya tienes tú elementos para hacer un breve diagnóstico o un primer diagnóstico. Ahora, pregunto, ¿de qué crees que esté enferma? Hay muchas posibilidades, pero ¿de qué crees que esté enferma? No, pues si acabamos de decir que se fue a comer unos tacos y que en la noche de esa noche ya se sintió mal. Una infección en Y el tiene estómago. fiebre. Pues sí, tiene una infección, pero cantado, punto. Ahora, pregunto, ¿la señora que llegó como paciente a nuestro consultorio está enferma de fiebre? No tiene un virus en su... Entonces la temperatura que tiene tan elevada y que es peligrosísima, porque unas horas así tiene daño cerebral, es muy peligroso una temperatura de 39.8. ¿Qué es la temperatura elevada que tiene? ¿Enfermedad o qué otra cosa podemos llamar? ¿Es un qué? Sí, claro, es un mecanismo de defensa y nosotros lo reconocemos como un qué, un síntoma. Y que aquí tenemos 2 problemas. Uno es urgente y el otro es importante. El urgente, el que no podemos esperar nada, es bajarle la temperatura. Como sea. Cuando una temperatura puede sobrepasar los 40, por ejemplo, a esos pacientes los meten en hielo. Así. Bajarle la temperatura es vital. Ahora vamos a suponer que tenemos a la paciente ahí y le aplicamos hielos en la cabeza, en las manos, en la frente, con alcohol. El chiste es bajarle rápido, con un medicamento, el Tempra o lo que sea, es bajarle la temperatura. Y después de que la metimos en hielo y la sacamos de la tina en hielo, tomamos la temperatura y tiene 36.5. Pregunto, ¿ya se alivió? No, pero lo urgente ya se lo quitamos. Ándale. Lo urgente ya lo solucioné. No. Exactamente, ya está solucionado lo urgente. Ahora viene lo importante, es quitarle ¿qué cosa? La infección. ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Cuando la economía se enferma, le sube la temperatura. La inflación es un síntoma de que hay cosas que no están funcionando bien. En este caso, como dijo Diego, lo que nos está diciendo es una defensa, me está avisando. Es como el dolor. El dolor está ahí para avisarnos. Si no sintiéramos dolor cuando nos clavamos algo o nos estamos quemando, es peligrosísimo. El dolor es un signo de advertencia y la temperatura está advirtiendo que algo está pasando. Pregunto, ¿se entendió lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Entonces la economía mexicana va a empezar a presentar un síntoma. Y ese síntoma, observen, no he puesto aquí las inflaciones del 40 para acá, pero aquí más o menos son de este nivel.
Vean, del 55 al 64, inflación promedio por año, 2.5. Hombre, sería extraordinario tenerla. Acuérdense que estamos creciendo y sin inflación. ¡Wow! Con crecimientos reales en la productividad. La economía creció al 65.25. Pero luego del 66 al 72, a ver. Aquí está creciendo ya cercano al 4. Como que ya empieza a tener fiebre. Como que algo no está funcionando bien. Y para allá mediados de los 70, ya tuvimos años con más del 20% de inflación. Ah, caray. Aquí sí está pasando algo con la economía que también había ido, pero como no solucionamos problemas esenciales, y ahorita les voy a explicar cómo distribuir mejor la riqueza. 2, con toda esa riqueza que generamos, no quisimos invertir en 2 cosas, ciencia y tecnología. ¿Para qué? Si necesito un motor, pues voy y lo compro. No, aprende a generar ciencia y tecnología, desarrolla tus patentes. Los industriales mexicanos no quisieron gastarse el dinero, ni el gobierno, en desarrollo de ciencia y tecnología. Y el mundo iba a empezar a crear ciencia y tecnología. Y eso lo íbamos a pagar tarde que temprano. Entonces, aquí la inflación empieza a crecer y ahorita vamos a ver por qué empieza a crecer la inflación. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan de eso? ¿De las isocuantas y de los isocostos o no? Sí. Sí, lo acabamos de ver. Y la senda de expansión que tengo ahí, yo me doy cuenta, vean, la delta K es más grande que la delta T. En el periodo que va del 40 al 71, todos los nuevos negocios destinaban más a la compra de equipo, lo cual es normal, y relativamente menos a empleo. Es decir, que la economía se vuelve con intensidad tecnológica hacia el capital. Y genera menos volumen de empleo, sí, y además un empleo más especializado, porque los sectores que ahora habían llegado, la industria pesada, pues ahí no trabaja cualquiera, en la petroquímica, ni en la cementera, ni en la siderúrgica, ni en la automotriz, no. Ese empleo, en menor número, tiene que ser más especializado. Y por lo tanto, la industrialización que México va a lograr del 40 hasta mediados de los 70 es muy intensiva en capital. Y desde el punto de vista social, al no haber distribuido, se vuelve ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque no hay mercado suficiente. Y ahorita vamos viéndolo. La primera etapa es la industria básica. La segunda es la pesada. Del 40 al 60 es básica. Y del 60 al 71 es pesada. Esta última requiere de importación de tecnología, de insumos, partes, componentes, refacciones, mantenimientos. Requiere de altos niveles de inversión y de empleo más especializado. Y no nos estamos preparando para ello. Debo reconocer que cuando se hace la expropiación petrolera en el 38, díganme, en esos años, antes de, se hace en el 36, pero ¿quién nace en finales de los años 30? ¿Qué institución nace, chavos? Que crea Lázaro Cárdenas, en la que ustedes estudian. El majestuoso Politécnico. El majestuoso Politécnico. Mi casa. Con una visión que ya la quisiéramos ahora. Y su lema tiene que ver, es un lema industrial, la técnica al servicio, pero de la patria. Con una visión impresionante. Desde el año 38 para acá,
Fíjense. Esta nueva industria requería de esto, pero ¿qué exigía y qué permitió? Permitió un aumento de la capacidad instalada. Claro, porque la capacidad instalada de estas industrias, por ejemplo la siderúrgica, pues no es para fabricar 4 varillas de metal, es para producir miles y miles de toneladas de fundición, y la petroquímica no es para 100 litros de gasolina o de diésel, y los coches no es para fabricar 5 coches diarios, no hombre, son cientos de coches diarios, y así la electrónica y todas. Por lo tanto, estas industrias tenían una elevada producción, pero la necesidad de operar con altas economías de escala. Ah, caray, ese término yo se los acabo de explicar. ¿Se acuerdan de las curvas de corto plazo, de cómo bajaban, se llamaban economías de escala o no? Sí. Sí, y por lo tanto ahora ya teníamos un aparato productivo diversificado, como pocos en el mundo. México es uno de los países más diversificados industrialmente, y lo debíamos de ser más todavía, pero ya les platicaré todas las cosas que hicieron en este país. Bueno. Este es el crecimiento de 1940 a 1975. ¡Wow! El milagro mexicano. Impresionante. Con sus 2 etapas de industria básica, ligera y pesada. Este es este México que hasta 1975, escúchenme, en 1975 el salario, sobraba el salario mínimo para vivir bien. En el 68 alcanzaba, pero ya en el 75 hasta sobraba. Pregúntenle a sus abuelos y van a ver que la gente vivía bien, vivía aceptablemente bien. Bueno, ahora vamos viendo esto que dijimos de la nueva tecnología. Miren, vean cómo creció la inversión, como un índice, pasó de 100, creció 16 veces, pero el empleo pasó de 100 a 3 veces más. Y es lógico. Cuando estás industrializándote, inviertes más en equipos que en gente. Pero la relación capital-trabajo, como vemos en la última columna, que ahí la puse como 1 a 1, cuando termina en 1975, se requiere invertir 5 veces y media más en equipo que en personal. Y es normal, porque así es la industria. Ese no es el problema es la distribución. El problema es pagarle bien a la gente. Bueno, eso nos lleva, entonces, y ahí está nuestra gráfica que hemos hecho. ¿Se acuerdan de nuestras curvas? Que hasta vienen en el examen, que es del archivo que les envié. Bueno. Oiga, profe, hablando de eso, a mí no me llegó ningún archivo. No sé si me lo podría mandar. ¿Cuál, chico? ¿El de función, producción y costos? No, en el del examen. No, ese todavía no lo envío. Ok. No, ese lo voy a enviar el viernes o el sábado. Yo espero que el viernes. Puedo el viernes, y si no el sábado. Para que les dé tiempo. Y repito, háganlo entre todos. Pero no copiando, sino entendiendo. Eso es la idea. ¿Está claro o no? Bueno. Estas industrias, para que puedan vender relativamente a precios más competitivos y baratos, dice abajo, es necesario volumen para disminuir costo, porque si no bajas costo no puedes bajar precio. Al no tener dinero la gente, porque quiere una casa, quiere comprar varillas, cemento, sí, pero si no ganas, la industria cementera y de la varilla no te va a producir nada, ¿Quieres un coche? Pues gana. Oye, pero ¿y la distribución? Pues véanlo. La gente que tenía más en esos años la distribución del ingreso, 20% de la población que más ganaba tenía el 62% de todo el ingreso nacional. O sea, el 20% era dueño del 62% del ingreso. Y la clase media, yo diría media alta, se llevaba un 18, casi 20. O sea que casi el 80% de toda la riqueza del ingreso que había dado ese
crecimiento espectacular de la economía mexicana, ese milagro mexicano, el 80% de toda la riqueza lo tenía el 40% de la población y el 60% de la población tenía el 20% del ingreso. Pues el mercado se hace chiquito. No es que la gente no quiera. Por eso la frase del López Obrador tiene sentido. Por el bien de todos, primero los pobres, porque los pobres pueden ser un peligro, por un lado, y segundo, porque es muy mala consejera la pobreza, y segundo, porque los pobres no compran, y si quiero estimular al mercado, necesito que ganen aceptablemente bien, para que generen demanda y las economías de escala sean factibles, porque de lo contrario, se produce menos, se elevan los costos y aumentan los precios, que se llama inflación. ¿Le entendieron? Sí, profe. Bueno. En estos años de la segunda etapa, el PIB sigue creciendo, pero ya no a más del 6, sino sin promedio 5.6. Pero ahorita vamos a platicar de los gravísimos errores que se cometieron. De los que llevamos, ahorita les voy a platicar otros peores todavía. Bueno, vamos viendo en qué consistieron. En este periodo, donde México crece espectacularmente hasta el 75, se le llamó desarrollo estabilizador. ¿Por qué? Vean 1955, tipo de cambio, 12.50, pesos viejos. Durante 22 años, el tipo de cambio no se movió. Ahí permaneció 22 años. Y la inflación, a excepción de los últimos años que ya eran de más del 20%, la inflación en la mayoría de los años era del 2,5% promedio por ciento. Por eso se le llamó desarrollo estabilizador, porque crecimos con estabilidad en el tipo de cambio y con inflación controlada, menos en los mediados de los 70, donde ya les puse que el enfermo empieza a presentar síntomas de fiebre, que significa que algo ya no está funcionando bien. ¿Qué fue entonces lo que se hizo mal? Fíjense. En la primera etapa, vean, ¿por qué se agotó el modelo? Dice, a pesar de los resultados favorables del modelo, la economía mexicana no se preparó para los cambios que impondría la apertura de mercados que se iniciaría en la década de los 70s y 80s. Vean, lo bueno que pasó del 40 al 75. El PIB creció 6, la demanda 6.2. Teníamos superávit comercial, estabilidad en los precios 3.5. Tipo de cambio, solamente una devaluación en el 53. No teníamos deuda, no existía el déficit gubernamental en muchos de los años, empleó el empleo aceptablemente, la productividad creció, la inversión en promedio 7.5, la inversión extranjera complementó a la nacional. Pero ya en los principios de los 70s hay manifestaciones de que algo no va bien. El consumo empieza a bajar, la formación ya no es la misma, los precios ya tienen tasas del 20%, nuestra balanza corriente y de pagos ya no es tan buena y se empiezan a deteriorar las finanzas del gobierno por un voluminoso gasto administrativo. Híjole, aquí va a empezar la gran crisis de México. Vamos viendo lo que hicimos mal a finales de los 70. El gobierno empieza a emitir dinero para cubrir su gasto gigantesco que tenía. Un despilfarro total. Y empieza a endeudarse.
pero no internamente, sino con el exterior, en dólares, en libras o en lo que fuera. Es más, déjenme hacer un cambio en la lámina. Esta la voy a poner acá para tener un cierto orden. Ahora sí explico. Es más, todavía esta va por acá. Esta va arriba, pero bueno, la voy a dejar aquí. México, el país, emite dinero para financiar su gasto público. Se endeuda en el exterior. Tenemos que importar alimentos en estos años porque en los años 70 hubo problemas climáticos de sequía. El empleo, como una población que está creciendo, empieza a aparecer el desempleo y subempleo. Nuestra balanza de pagos se empieza a volver deficitaria. México experimenta una fuga de capitales impresionante y México entonces tiene que devaluar su moneda en el 76. Todo lo que habíamos hecho bien, no supimos administrar lo que bien habíamos hecho y sobre todo abandonamos a una parte de la población, sobre todo del agro mexicano. El agro mexicano se va a ver en problemas que hasta la fecha tenemos, puesto que importamos 30 millones de toneladas de granos y vamos a endeudarnos interna y externamente. El ejemplo a seguir del mundo va a empezar a desaparecer por todos estos brutales errores. Y para acabarla de anular, van a pasar 4 cosas en el mundo que van a hacer tronar a la economía mexicana. En esos momentos, cuando el paciente tiene fiebre, dijimos que hay que quitarle la temperatura a como sea. Y una de las medidas para bajarle la temperatura y meterlo al paciente en hielo, pues a la economía también se le mete en hielo. ¿Cómo? Desacelerando la economía. Primero, retirando circulante. El gobierno ya no tiene dinero para gastar. Los salarios, nada de que aumentan. Reducción del salario en términos reales. Contracción del crédito. Nada de préstamos, nada. Con tal de que bajemos la inflación a costa de reducir el crecimiento, es decir, bajando la demanda para que baje la oferta y los precios bajen. Porque había que controlar los precios, es decir, la temperatura de la economía. ¿A qué costo? Al que sea. ¿Va a haber más pobres? No me importa. La gente va a padecer, es su problema. Medidas monetaristas, el Fondo Monetario Internacional las impuso. Estábamos endeudados con ellos y nos dijo, o le bajas al costo que sea, detienes la economía, así como habías crecido, lo vas a tener que frenar. ¿A poco ya se va a acabar la hora, chicos? Ya, profe. Caramba, ya vamos a echarnos 2 horas. Bueno, ya Sí, nomás viene a acabar. Es que ya no está compartiendo. Ahorita. Ahí va otra vez, en una ventana. Y ahorita vamos a terminar, ¿eh? Voy a dejar lo que viene. Nada más voy a terminar con las 4 cosas que nos van a afectar. Bueno, primero, el gobierno tenía más de 2,000 empresas. Yo ya trabajaba para el gobierno en esa área. Y producía unos costos. Manejaban las empresas con las patas. Se las daban a los cuates, a los parientes. Así como me oyen, ¿eh? Y el gobierno, teléfonos, electricidad, azúcar, metales, era dueña de 2,000 grandes empresas. Vendía por debajo del costo. ¿Buen negocio o no? Vendes por debajo del costo. ¿Es buen negocio o no? No, pues no. Pues no. Para garantizar que funcionara el aparato y no tuviéramos crisis y subsanar los salarios bajos, que la gente no pagara la electricidad tan cara, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la diferencia pues son subsidios que se convertían en deuda.
y México va a terminar siendo el país más endeudado del mundo. No hay que olvidar la historia. Lo voy a dejar aquí porque necesito explicarles varias cosas. Bueno, ya llegamos hasta los años 70. El próximo jueves, van a ver que ya casi lo vamos a terminar. Y yo creo que la siguiente clase del martes termino todo que es el segundo departamental. ¿Pero están entendiendo este país o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los dejo descansar. La clase se acaba a las 3, ¿verdad? Pero no, ya, los dejo descansar, porque ya son 2 horas. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Bye. profe.